Es decir, muestran videos continuos en la noche donde se ven figuras fantasmales que se arrojan a las vías. Cuando tienes, en este caso, en este ejemplo que estás mencionando, tú llevas a las personas, les pones la tabla Ouija, no es sugestión. ¿Pero en qué? La pregunta sería, Johanan, ¿qué se contacta? Entonces, hablando de que realmente esto es auténtico, Sí, es real, sí. que son entidades que te pueden hacer un daño. ¿Qué son? ¿Energías? ¿Son espíritus? ¿Cómo debemos de entender esa parte que en muchas de las ocasiones nos confundimos? Yo te puedo decir que ahorita con un vaso volteado podemos hacer una sesión Ouija en esta mesa. Si mis hijos juegan la tabla Ouija, ¿hay un peligro entonces al momento que nos has dicho que son espíritus malignos? Pero estas entidades tendrían acceso a esa información. Las entidades, Johanan, nos leen todo. ¿Cómo se entera la tabla Ouija de lo que tú estás Es que no es la tabla Ouija. ¿Qué es? Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a este podcast de Sociedad Oculta del periódico El Gráfico. Este podcast que llevará a todos ustedes esas voces reconocidas, los periodistas, los investigadores, aquellas personas que tienen mucho que contarnos sobre el misterio, sobre los enigmas, sobre el fenómeno ovni, sobre esos temas que tanto a ustedes como a un servidor nos agradan y que siempre queremos saberlo todo. Y desde luego que cada semana tendremos a un invitado especial para que nos compartan sus investigaciones, la información que va generando, pero sobre todo el entender, el conocer que estamos, el ser humano, conviviendo con esos temas de las otras realidades. Y en esta primera emisión, en este primer podcast del periódico El Gráfico, Sociedad Oculta, nos acompaña nuestro querido amigo, investigador muy reconocido de los fenómenos paranormales, Antonio Zamudio. Antonio, qué gusto saludarte, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nuevamente en otras andanzas paranormales y con todo el gusto del mundo y con tu público. Gracias. Muchas gracias, al contrario, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y bueno, la invitación para que todos ustedes que nos miran en diversas partes del mundo se pongan en contacto con nosotros. Aquí en los comentarios de este video nos dejen ahí sus sugerencias de quienes desean que sean nuestros próximos invitados, los temas que les gustaría a ustedes que abordemos aquí en este podcast. Muy bien, Antonio, pues Dígame, mucho se habla, mucho se dice de la tabla Ouija. Algunos refieren que es un juego, otros asegurarían que se trata de portales donde pueden entrar o salir entidades malignas y que nos van a hacer un daño. ¿Esto es cierto? Desde un punto de vista científico paranormal no podría caber una puerta, es decir, no tendría los elementos propicios la metodología Ouija para que salieran entidades espirituales dispersadas. Sin embargo, no es un juego, evidentemente, pero también no podríamos decir que no se vincule una entidad espiritual con alguno de nosotros. Es decir, si tú utilizas el método Ouija desde un punto de vista como ingenuo, las entidades espirituales te cachan y te detectan y te leen que no eres ingenuo, que tratas de desafiarlas. Ok. Podríamos... O sea, con esto, perdón, Antonio, estamos entonces hablando de que realmente esto es auténtico, Sí, es real, sí, que son entidades que te pueden hacer un daño. Sí, por supuesto. A ver, lo que se contacta es, la pregunta sería, Johanan, ¿qué se contacta? Claro, exacto. ¿No? Porque las personas allá afuera, por lo regular, colocan las manitas, los deditos y empiezan a decir, alguien está por aquí, alguien más con nosotros, ¿no? ¿Estás aquí? ¿Quién está del otro lado? Exactamente, o sea, hacen preguntas muy ambiguas y hasta cierto punto medio absurdas, porque si estamos hablando de una entidad espiritual que en específico puede ser general, pues estamos aquí en una zona muy importante de la Ciudad de México, al centro de la Ciudad de México. Imagínate cuántas personas no se han desvivido en esta zona. Claro, desde luego. A ver, cuando la persona está frente a esta tabla, descríbenos de favor, quizá para aquellas personas que nunca la hayan visto, ¿qué hay en esa tabla? ¿Es una tabla? ¿Es una lámina? Okay. ¿Qué es? ¿O es un cartón? Justo a eso voy, pero primero explico un poco el contexto del por qué
No podríamos decir que todas las entidades espirituales están ahí al pendiente de nosotros para contactarnos. Okay. Por eso te decía, centro histórico, ¿cuántas personas desvividas y de qué manera crees que haya en esta zona? No, imagínate, pues es muchos siglos. Lamentablemente México siempre se escribe con sangre, eso es lo lamentable, ¿no? Entonces, la mayor parte de las personas desvividas en ciertas zonas son por hechos trágicos. Entonces, esas personas, al momento que están deambulando por la zona, es decir, el perímetro donde tú y yo pongamos un tablero Ouija, pues puede contactarse incluso un psicópata, o se puede contactar incluso a alguien que lo agredieron de esa manera, ¿me explicó? Claro. Entonces, en nada va a tener una correspondencia de esa entidad para con nosotros, en la buena aventura de decir, ok, estoy aquí, cuéntame qué es lo que necesitas. Ya entendiendo eso, no son perritos, no son cachorros que te encuentres en la calle. Por Claro. eso no puedes manejarlos de una manera tan dócil o de una forma tan benevolente, porque no sabes quién te va a contestar y quién te va a contactar. Tú preguntabas, ¿cómo es el método? Pues el tablero Ouija es una tabla con letras, el abecedario completo, con números, con un sí y un no y un adiós. Eso es todo. No más. Y no necesitas una tabla, por cierto. O sea, necesitas simplemente tu psique y mi psique para contactar con algo. Es la intención. Yo te podré decir que ahorita con un vaso volteado podemos hacer una sesión Ouija en esta mesa. ¿Así de plano? Así, sin necesidad de poner todos los conceptos. Hay gente que pone un sí y un no. Tu celular y el mío un sí y un no. Sí. Y listo. Con eso. Con eso tienes. La diferencia es de que cómo contactas y para qué fin vas a contactar. Claro, desde luego. A ver, de ese otro lado, Antonio, ¿quién estaría? Ahora entremos en esa parte que ya nos venías dando alguna información. Pero ¿serían entidades desencarnadas? ¿Serían demonios? ¿Serían espíritus chocarreros? ¿O espíritus buena onda que quieren ayudar? A ver, yo te diría, dentro de esta vorágine de espíritus, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Sí. Alguien que se ha desvivido por un hecho trágico referente a una especie de, bueno, ya lo corta, ¿no? De homicidio fuerte, ¿no? El cual esta persona trató de defenderse. O sea, sí tuvo la conciencia de que lo atacaron y trató de defenderse y lamentablemente perdió la vida de esa forma trágica. En la base estructural del arraigamiento, es decir, el atoramiento espacio-tiempo, por lo regular se quedan con el último resquicio de la psicología que tuvieron. Es decir, la persona murió siendo atacada. En el momento que tú y yo contactemos a esa persona, ¿cómo crees que va a venir esa persona? O sea, ¿cómo tú piensas que se va a contactar? No, pues no sé, a lo mejor de una manera agresiva, ¿no? Totalmente. Digo, no lo sé. No, sí. Si pensamos en eso que siempre nos han dicho que es un descanso eterno y después la vas a molestar. No. Miren, un ejemplo que les doy. Hace en el Bicentenario, amigo, Sí. expusimos un museo paranormal que se llamó el 200 años de leyendas y fantasmas en México, aludiendo al tema del Bicentenario. Y recuerdo que estábamos haciendo pues la estructura del museo en las vitrinas del metro y me dice el director, oye Samudio, estoy viendo tus videos, están bien interesantes, todo referente a lo fantasmagórico y cómo es de que se queden las almas en este plano. Y ya le voy explicando, le digo, pero mira, mejor aún, ¿tienes forma de acceder a los videos de seguridad del metro? ¿En serio? Sí. Pues sí, si quieres vamos. Fuimos. Espérame. Me estoy saltando un tema que es muy importante. Dentro de esta retórica que estaba haciendo con el director en aquel entonces, estamos hablando 2010, sí, creo que sí, 2010, sí, está más o menos por ese tiempo, me dice, con esto de que me dices que se arraigan, Samudio, ¿crees que podamos hacer una campaña, fíjate, anti-suicidio en el sistema de transporte colectivo Metro? Le dije, ¿y qué te dijeron? Creo que ya sé por dónde vas. Sí. Digo, ya, por eso le pedía el acceso a las cámaras. Digo, creo que se puede hacer una campaña, pero ¿la quieres grotesca, directa y como es? ¿O la quieres dosificadita y así light? Pues es que si me dices que se quedan arraigados en espacio-tiempo estas entidades, no me imagino todos los que se suicidan aquí. Le digo, perfecto, vamos a acceder a los videos. Fuimos, accedimos a los videos en el plano de seguridad, en lo que es el departamento de seguridad. Estamos hablando del sistema de transporte colectivo Metro. El Metro, que lo usan millones de personas todos los días. Todos los días. Y todavía me dice, pero ¿a poco habrá
fantasmas o videos así. Le digo, pregúntale a tu jefe de seguridad. Y el jefe de seguridad me dice, no, sí, dice, es más, hace 3 días se grabó algo y tómala, cabrón. Es decir, muestran videos continuos en la noche donde se ven figuras fantasmales que se arrojan a las vías. Y estaba una de esas figuras fantasmales. Figuras fantasmales que se avientan, a las vías del metro. O sea, que es como una sombra, una silueta. No, son siluetas, Johanan. Lamentablemente yo no tengo el acceso a esos videos para mostrárselos aquí. Claro. Porque estamos hablando director del metro vía director de seguridad del metro, ¿no? Okay. Son temas que no se pueden ventilar. Aquí yo nada más lo estoy comentando por esa anécdota. ¿No te dieron los videos? No. Okay. Lo vi. Vimos como una figura translúcida que correspondía a lo que pues, presumiblemente es un espectro. Se forma del andén hacia las vías y se forma de una manera muy, muy nítida. Es decir, de la nada, Johanan, se ve como una señora se avienta a las vías. Y le digo, yo pondré este video en las pantallas del metro y pondría, si crees que tus problemas han terminado, estás equivocado. Y me dice, pero está muy fuerte, luego quieres disuadir el suicidio. O sea, yo le diría a aquella persona que se intenta suicidar, que se suicida en el metro, que quiere suicidar, ahí te vas a quedar, cabrón. ¿Es un bucle? Bucle. Repetidas ocasiones. Imagínate quedarte en el proceso del suicidio. O sea, desde que te avientas, todo pasa el tren. Y vuelves otra vez. Y otra vez. Y vas a estar ahí, en esa burbuja. Ahora imagínate ese ejemplo que te acabo de poner, que fue en el metro, traspólalo al espacio-tiempo en el que estamos. Por eso cuando tú colocas una ouija, un tablero o haces una sesión en una mesa cualquiera, crees que te van a contestar, oye, sí, Johanan, dime, estaba esperándote que me contactaras, fíjate. ¿Estás de acuerdo que no? Claro, no. La mayor parte de las entidades que contacta o que presume contactar a las personas son entidades que lamentablemente por un hecho trágico están arraigadas ahí. Antonio, creo que esto que acabas de mencionar es muy fuerte. No se acaban tus problemas si tú te quitas la vida. Lo que siempre se piensa de que ya te quitas la vida y todo quedó solucionado. Claro. Nos damos cuenta entonces que no. Imagínate, y se queda en la psique del sufrimiento. Lo hemos detectado nosotros, Johanan. O sea, imagínate, la agencia lleva 30 años en funcionamiento. La mayor parte de los casos van ligados con hechos trágicos. Y cuando tú haces el ejercicio del registro de evidencias, cuando lo tienes, empiezas a ver por qué se manifiesta a tales horas, por qué se manifiesta en ese lugar. Empiezas a escarbar con lo histórico y ves, evidentemente aquí se mató. Okay. Entonces te da todo un contexto de realismo. Y luego suena feo, pero es así. Entonces por eso le digo a las personas, si vas a contactar a alguien, primero hay que saber cómo contactar. Claro, desde luego. Yo creo que mientras las personas que nos miran estén informadas, las personas pregunten, cuestionen sobre el tema que les llama la atención, que ahora veo un gran interés desmedido, como nunca lo había visto, Antonio, sobre los fenómenos paranormales, sí, el contacto con el más allá. La gente a través de la ouija quiere recibir sus propios mensajes y quieren que le hablen del futuro. Totalmente. Pero nunca había visto yo tanto interés en los fenómenos paranormales como ahora. Fíjate que siento que lo sencillo de poder tener un tablero ouija, pues y hoy por hoy, digo, nosotros de algún modo en el 2016, amigo, salimos. Te voy a decir algo, sí fuimos parteaguas de esto porque estaba muy enclichada la tabla ouija, enclichada en el tema, híjole, está involucrada con casos funestos de fenómenos paranormales, la maldición de la ouija, luego la ficción se ha encargado también mucho de eso, ¿no? Y cuando sale Todo Insólito en el 2016, te lo juro, nosotros hicimos mediático que podíamos hacer el método de ouija. Nosotros ocupamos ouija, tú me conoces. Entonces, claro, sí. Una metodología de ouija para mí es un contacto directo con lo que me va a decir o confirmar por qué está ahí. ¿Sí me explico? O sea, yo voy a dirigir la comunicación de tal manera que si estoy hablando de la casa a los 400 años, sé que esa casa tiene la data de 400 años y sé cuántas personas han vivido y perecido ahí. Voy hacia la data histórica y lo que me confirma una conexión, una intercomunicación por la ouija, fíjense cómo lo dije bien, intercomunicación, es eso. Intercomunicación. Por medio del tablero ouija, sí, me confirman los hechos. Y más aún,
Johanan, tenemos un evento que se llama Tour Insólito. ¿Tú conoces el tour? Sí. Entonces, la gente va y vive una experiencia. Yo convoco un colectivo de personas de los cuales quieren vivir un fenómeno paranormal y les digo, vas a hacer levantamiento de imagen, vas a hacer levantamiento de sonido, pero también vas a hacer sesión Ouija dirigida por mí. Ah, ok, perfecto. Cualquier persona. Cualquier persona. La diferencia es que son mis operantes nada más. Cuando confirmamos que esas personas contactan con ciertos seres que tienen las características y tienen prácticamente la imagen como lo describen los tableros, confirmamos que evidentemente estamos ante un hecho que podemos fundamentar. Claro, muy bien. Ahora, cuando tienes, en este caso, en este ejemplo que estás mencionando, tú llevas a las personas, les pones la tabla Ouija, no es sugestión. ¿Pero en qué? No puede ser a lo mejor que traiga algo la persona y diga, ay, sí, me estoy contactando con mi abuelita, Por con ejemplo, mi tío. yo te digo, es la casa de los 400 años. ¿Qué crees que haya pasado en una casa con 400 años? No, imagínate, pues, todo lo que tú quieras, O sea, todo lo que te imagines. Tu mente se abriría al campo, Johanan, y todos, estamos hablando de 30 individuos, 40 individuos. Lo único que se les dice es, porque todo el mundo, ¿qué pasó aquí? Eso no lo vamos a descubrir. De eso consiste Tour Insólito. Entonces, cuando la gente me dice, pero es que no tenemos datos, no quiero darte datos. Tú lo vas a encontrar con experimentaciones de todo tipo y sobre todo la sesión Ouija. Pero lo más impresionante, Johanan, es cuando hacen sesión Ouija y le piden a la entidad que se muestre en un espejo y esto es lo que se encuentran. O sea, ¿se aparece algo? Se aparecen. A través de la Ouija, tú le pides que se ponga en el espejo y se ve. Y se ve. ¿Y qué se ve? Lograron captar uno de estos participantes, te estoy hablando, tiene 7 años el Tour Insólito. En los últimos años, por ahí el 2023, uno de estos participantes que incluso fue por amistad de una persona que va continuamente al Tour Insólito y es escéptica, sí, por cierto, pues él iba muy a regañadientes y demás. Hizo la experimentación del espejo, con antelación la sesión Ouija y se ve eso que... Lo estamos mirando en estos momentos en pantalla. Vea usted que del lado izquierdo tenemos, ¿qué son unas veladoras? Son lámparas. Unas veladoras, exactamente, esa luz de vela. Y del lado derecho vemos ahí la silueta de una persona. Exactamente, eso que tú estás viendo es el reflejo contra el reflejo de otro espejo que está frontal. Sí. Okay. Del lado izquierdo de su pantalla se ven las veladoras y del lado derecho se ve esta figura que correspondería a las descripciones. Ojo, este es en 2023, Johanan. 2021 aproximadamente tuvimos otros 2 grupos que narraron que lo vieron en vivo y en directo el mismo ser. Aquí lo estamos mirando, usted que nos sigue en estos instantes en este podcast. Y bueno, si yo la veo así de primera instancia, pensaría que se trata del reflejo de una persona que fue a tu evento. Ajá, pero obsérvala bien, obsérvala bien. A ver, venos describiendo. Veo que se está agarrando de las manos. Ajá, está con las manos hacia el frente. Exacto. Yo creo que a la altura como del ombligo. Ajá, del ombligo. Ajá. Sí. Pero si observas detenidamente, y ustedes también en sus pantallas, se puede ver cómo la indumentaria es una indumentaria parecida a una túnica. Sí, de color negro. Bueno, de color medio cafezoso negro, sí, oscurón. Sí. En la parte de arriba se ve parte de su indumentaria y parte incluso hasta posiblemente a lentes, o lo que se presumiría son lentes. Viene la diferencia entre el rostro y el cabello. A ese tipo de fenómenos nosotros le llamamos fenómeno de apariciones, es decir, se plasma hasta cierto punto, tal vez con la correlación de la comunicación de la Ouija, se plasma este ser que podría corresponder a una especie de monje. Ya con antelación 2021, otros grupos de otros individuos que no se conocen, Johanan, que no son los mismos, habían visto a través del espejo una especie de monje. Vas a lo histórico, y en lo histórico, no dicho por nosotros, por el INAH, esa casa se edificó conforme se edificó la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. O sea, a la par, a la vez. par, sí, exacto. Y tantos años después, hacia el fondo de esa calle donde está es República de Brasil, hacia el fondo de en el mero centro histórico de la Ciudad de México. Exactamente. Está unas calles, la Plaza Santo Domingo. Así es. Y casi enfrente está el Tribunal Inquisitorial. ¿Sí ubicas? Sí, sí. Bueno, la Orden de los Dominicos fueron las que trajeron el Tribunal Inquisitorial a México. Y eran todo menos benevolentes.
claro, desde luego. Una larga historia ahí muy fuerte, ¿no? De todo lo que pasó y todo lo que hicieron y los abusos que cometieron. Todo. Y aparte sí hubo Inquisición en México. O sea, de repente dicen, no, aquí nada más fue como el tribunal. No, ¿cómo no? No, pero No. está todo. Está en los anales de la historia. Incluso le llamaban a la gente duérmelo. Era la forma de decir funalo, ¿no? Ya. Y ahí, tantito después, incluso en contraesquina de Catedral de esa plaza, estamos hablando de República de Brasil, y llegas a Plaza Santo Domingo, en contraesquina hay una cruz con cráneos. Ustedes se pueden dar cuenta, cuando vayan a Catedral, vean en ese extremo de la esquina se ven unos cráneos. Y una cruz, esa es la cruz de la Plaza de los Quemados le llamaban. La Plaza de los Quemados en el tema inquisitorial, saben a qué me refiero, a los quemados, ¿no? Entonces, a los que no se aceptaban la evangelización, los colocaban en ese lugar y Los quemaban. los quemaban. Literal. Uh-huh. ¿No? Entonces, imagínate todo ese contexto histórico trágico que gira en torno a la Casa de los 400 años. Claro, muy bien. Ahora, en esta fotografía que estamos mirando, Antonio, la gente que está aquí sintonizándonos en estos instantes, nos damos cuenta que si es posible captar la presencia de entidades que ya no están entre nosotros y se lo pediste a través de la tabla Ouija, quiere decir entonces que si hay un vínculo, si hay una comunicación. Totalmente. Y que hay una respuesta, en este caso, en los espejos. Pero siempre bien llevada. Es decir, por eso lo dije. No hacía lo loco nada más. No, les dije, ustedes van a ser mis operantes y yo voy a determinar la sesión. ¿Cuál sería la diferencia? A ver, para la gente que nos mira, ¿cuál sería la diferencia de hacerlo así nada más, sin tener mayor información y verlo solamente como un juego, a verlo de esa manera que tú nos estás indicando? De ahí la raíz, mi queridísimo amigo, de algunos casos que hemos investigado, que son casos que desequilibran a las personas a nivel mental. Claro, exacto. Y se enfatizan en lo que no saben que contactaron y al rato los traen de arriba abajo. Es decir, una entidad espiritual que puede ser nociva para la mente de cualquier niño. Por ejemplo, los chavitos que se ponen a jugar a la Ouija podrían ser no controlar el esquema de sesión, el esquema de contacto. Y si los contacta un adulto, por ejemplo, y si los contacta un adulto que también deleita hacerle terror a los niños. Desde luego. Mira, aquí en la columna Enigmas del periódico El Gráfico, le hemos dado seguimiento a muchos casos históricos de apariciones de fantasmas, de casas embrujadas, de personas que juegan la tabla Ouija y de repente empiezan a enloquecer por todo lo que sucede en su alrededor. Desde apariciones de sombras que se mueven los objetos, personas que nos han referido que incluso el teléfono o tienen llamadas de personas que fallecieron. Sí. O sea, todo este tipo de fenómenos es increíble. Imagínate en la mente de una persona que no está acostumbrada a ello o que no se informa acerca de ello, ¿no? Entonces, de ahí vienen pues la repercusión de hacerlo mal, sino la repercusión es decir, lo hago a lo tonto, trato de jugar. Claro. Por ejemplo, un concepto básico es que la gente piensa que el hecho de que se mueva o no la planchette es contactar o no. Ese es un error fatídico. Ponen la tabla, ponen la planchette, que es el cursor, que es como este triangulito, y están ahí 1 hora y no se mueve. Ellos creen que el movimiento de la planchette significa contacto. Y no. La planchette es este triangulito que está en la tabla Ouija. El cursor, exacto. El cursor. Entonces, no necesariamente porque no se mueva tu planchette quiera decir que no estuviste contactando con alguien. Y ahorita casi al final te voy a explicar por qué. Las personas dicen, ay no, qué flojera, guárdala, ¿no? Y la agarran y la botan. El tema es de que posiblemente la entidad que contactaste o lo que de alguna forma jalaste, posiblemente ni siquiera hizo el ejercicio de lo físico, es decir, mover la planchette para contestarte. Y si te estuvo observando nada más. Claro, desde luego. Y si en esa observación te pudo definir, Johanan Díaz se dedica al periodismo de misterios, pero Johanan Díaz posiblemente de niño vivió un hecho paranormal que lo marcó. Johanan Díaz le teme a las luces en el cielo. ¿Sí me explico? En algo que posiblemente solamente tú lo sabes. Es un ejemplo que estoy dando, ¿eh? Pero estas entidades tendrían acceso a esa información. Las entidades, Johanan, nos leen todo. O sea, tú estás con la tabla, contactas con alguien y esas entidades saben santo y todo, seña de toda tu vida. Porque no ven humanos,
ven espíritus encarnados. Imagínese usted. O sea, los espíritus encarnados es, Johanan y yo y todos los que nos están viendo son espíritus encarnados. Sí. La conciencia somos de quienes somos en vida. Johanan sabe que perfectamente es un periodista de investigación, yo que soy un investigador paranormal, esa es mi conciencia. Pero en sí, lo que realmente ve un espíritu es un espíritu en un recipiente. Claro. El nombre de este podcast, Sociedad Oculta, viene precisamente de ese grupo de personas, de investigadores, de experimentadores, Uh-huh. que están ahí muy al pendiente de toda esta información y que pareciera que durante mucho tiempo precisamente estuvo oculta toda esta información, claro, o no había tanta publicidad. O no sabían expresarla también. Exactamente. O no había los canales adecuados Uh-huh. para divulgarla, ¿no? Sí, porque de repente esto crea mucho susto, mucha zozobra. Claro. Habrá gente allá afuera que ya jugó la ouija y está pensando en la torre, ¿no? Exacto. Y esa sociedad oculta entonces, Antonio, nos damos cuenta que hay realmente una investigación, Uh-huh. un estudio, un análisis de la casuística a partir de un hecho paranormal. Claro. O sea, esto no es inventado. Sí, o sea, vaya, imagínense, llevamos 7 años haciendo Tour Insólito, que para la gente afuera diría es un evento de fenómenos paranormales, pero para nosotros, Johanan, son estudios específicos de cada psique, de cada persona, de cómo se comportaría ante un contacto espiritual. Por ejemplo, en la mente de este chico que tomó la fotografía en la experimentación del espejo, Sí. en su mente no pasó fotografiar un dominico. En su mente simplemente yo hago el ejercicio porque me trajo mi amiga que me convenció de ir al evento de Tour Insólito, aunque yo soy escéptico. Realizó el ejercicio y se plasmó esto. Es decir, no propicia tampoco o no es un patrón de que tengan que creer, que es algo fascinante de Tour Insólito, ¿eh? Claro. A ver, ahora, Antonio, nos has hablado de una casa de 400 años en el mero centro histórico de la Ciudad de México, que ha sido testigo de todos los movimientos, Imagínate. hechos, todo lo que nos Ajá. imaginemos de México, que han Ajá. marcado la historia de nuestro país. Pero si te vas a un lugar donde están construyendo un edificio nuevo de departamentos y haces el mismo ejercicio con la ouija, ¿qué va a ocurrir? Estaría ¿No hay padre. una memoria? No, claro, estaría padre, pues no sé, incluso en la calle aquí. Mira, Johanan, yo lamentablemente no traje un tablero, pero yo puedo hacer ejercicio en donde sea. Pero va a haber los mismos resultados en una casa de 400 años a una casa nueva o un departamento. Porque son distintas las entidades que se pueden contactar. Es decir, no es el dominico que estamos viendo en la casa de los 400. ¿Qué son? ¿Energías? ¿Son espíritus? ¿Cómo debemos de entender esa parte que en muchas de las ocasiones nos confundimos? Yo creo que desde mi punto de vista, y eso es en parte muy de Antonio Samuy de la agencia, son espíritus de personas que tuvieron vida y que tuvieron una conciencia y que lamentablemente por alguna razón trágica se quedaron arraigados. Es decir, atorados en espacio-tiempo. Te acabo de poner el ejemplo del sistema de transporte. O sea, la persona que se arroja a las vías del metro se va a seguir arrojando continuamente. Si yo coloco una sesión Ouija, ya tengo un referente. O sea, por ejemplo, a mí el hecho de tener un video de un fantasma, a mí me refiere a que, ya sé por dónde buscar y qué le voy a cuestionar. Si esa persona se contacta conmigo, ya sé, le voy a preguntar por qué se arrojó. ¿Se puede hacer eso? Claro, por supuesto. ¿Y va a haber una respuesta? Hay respuestas, ojo. ¿Cómo? Pero a ver, ojo, no, a ver, ojo. Porque no es como pues comprender la radio paranormal. ¿O no es como tomar tu celular? Tampoco tu celular. Oye, llamo al más allá y me va a contestar. Las sesiones Ouija, sí, mi queridísimo Johanan, tienen su prolongación de metodología, es decir, haces una apertura, haces una letanía de sujeción y sobre de la letanía de sujeción puedes tú guiar la sesión hacia el qué punto vas a contactar. ¿Eso que mencionas de letanía es como una oración? No es una oratoria, más bien es un grimorio. Como una receta. De invocación o evocación. Y por lo regular nosotros lo hacemos en latín. Ok. Sí. Tú mencionas eso y luego ¿qué sigue? Es una apertura, por ejemplo, entitit quod medation in spatio et tempore. Eso quiere decir entidad que yaces en este espacio y tiempo. O sea, lo único que estoy haciendo es dar una apertura en latín. El latín es una lengua muy fuerte dentro del ocultismo y dentro incluso la oratoria misma de la religión. Funciona también para la evocación de espíritus. O sea, yo puedo emitirlo de una forma en español, entidad que yaces en este espacio y tiempo.
pero yo te puedo asegurar, bajo el conocimiento que nosotros tenemos, que ejerce más Lo más fuerte es en latín. Sí, claro, en latín. Ya, muy bien. Ya haces la apertura. Tienes tus manos sobre ese cursor. Solamente un dedo. Un dedo. Es un dedo y es así. Lo tocas. El sobre de la plancheta, es como decir. ¿Y solito se va a mover? No, sobre. Ajá. Y haces la letanía de primero la apertura, enciendes tu vela, sí ritualizas un poco el tema. El ritualizar el tema con la vela no es de que sea como creer en esa luz, sino en el contexto de que las entidades espirituales están arraigadas en espacio-tiempo y por lo regular en un bucle. Lo que ellas únicamente ven es cómo quedaron arraigadas. Ya lo habíamos explicado, de su muerte trágica. Sí. Sin embargo, esa es vamos a ponerlo, es un fraseo de la oscuridad que muchas religiones le llaman. Es decir, esas entidades que están en oscuridad es porque no están viendo más allá de su entorno. Una entidad que está repitiendo su bucle de quedarse ahí es una ceguera hasta cierto punto. Entonces, cuando tú les implementas la luz, que la luz para el contexto, no lo digo yo, incluso para los contextos fúnebres en todo el mundo, la representación de la vela es la luz al final del camino, de cómo un alma, un espíritu va hacia la luz para el descanso eterno. Claro, sí. Pues en ese contexto también se usa la luz. ¿Para qué? Para que se acerquen. Hace la apertura de un umbral, ¿me explicó? No una puerta. Entonces tú dices, entidad que hace en espacio-tiempo, te conmino a que te acerques a la luz para que me reveles la verdad. Y ya, esa es la apertura. Pero lo hacemos en latín. Ya, ¿no? muy bien. Y luego ya le empiezas a pedir, le empiezas a preguntar. Y dentro de, ya cuando haces ese ritual de la luz y la ouija, entonces ya, ¿dónde nos vamos a centrar? ¿Dónde estamos? Casa a los 400 años. Yo les digo a la gente que participa, no les doy datos de nada más digo, ¿qué creen que haya pasado en 400 años? Es lo que te digo, O sea, todo lo que tú desees que haya pasado ahí. Pero dime ahí cuál es la predisposición o cuál es la sugestión. Okay. Cada uno tendría su punto de vista muy distinto, los que están implementados en la ouija. Sobre todo porque no creo que todos conozcan la historia de ese lugar. Y no todos podrían preguntar lo mismo, Johanan. Claro. Porque incluso hay quien pregunta a nivel mental. Así y hay es. quien pregunta a nivel evocado, ¿no? Pero usualmente se pregunta, pues ellos incluso le dudan, cabrón. Muy bien, ahora, ya hiciste la apertura, ya están los cuestionamientos, ya hay la respuesta. ¿Cómo sabes que realmente quien te está contestando es quien tú deseas que te conteste? A lo mejor un tío, un hijo. Confirmas. ¿Cómo? Confirmas. ¿Dónde estás? ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Qué estás haciendo? Y es como cuando te arrojan más datos. Ojo, usualmente no se ocupa para contactar familiares y te voy a decir por qué. El método de la ouija y el punto de colocar el dedo así es un método de sugestión, Johanan. ¿Sujeción? Sugestión. ¿O sugestión? Sugestión. Sujeción. Sugestión, sujetar. Es algo muy parecido a lo que usaban los antiguos magos, los altos magos con los pentáculos. Pero aquí tú estás refiriendo nada más un abecedario, letras, números, así, ¿no? Entonces tú estás haciendo como una especie de rito de sugestión, pero en vez de poner un pentáculo, estás poniendo un tablero ouija. Y lo que estás haciendo es el ejercicio de que yo te demando que me digas la verdad. Okay. Es un efecto de ocultismo, pero muchos no lo saben, evidentemente. No, yo creo que hacer una apertura así como lo estás mencionando, nos damos cuenta que no. Yo recuerdo, Antonio, que cuando estaba en la secundaria, había el grupito de personas del cual yo formaba parte, que nos reuníamos cuando no iba algún profesor y jugábamos la ouija. Sí. O el famoso Cleo. El Cleo, sí. O el de los lápices. Y dices, bueno, todo eso era producto de ¿qué? En primera, de que queríamos experimentarlo, de que queríamos vivirlo, pero cuando había una respuesta, todos salíamos corriendo. Ahí te voy a explicar en un poco tiempo el por qué funciona en los niños, porque posiblemente la pregunta sería, ok, Samudio nos está comentando acerca de que hay todo un método. Sí, es un método para dirigir la comunicación. Y es un método para que no se te desbalague, que no se te vaya de las manos. Sin embargo, los chavitos, todos fuimos curiosos y demás, y todos creo que jugamos, yo también jugué Cleo. Ahí sí ponle tú que era un poco más el divertimento entre
los compañeros que queríamos contactar con algo que presumíamos era embrujo de la escuela, ¿no? Sin embargo, sí había historias de las cuales pues, posiblemente una entidad se ha acercado por el simple hecho de hacer un círculo de comunicación. Es decir, como niños no pudieron haber tenido estos principios que te acabo de mencionar, sino posiblemente era el juego, pero tu psique, mi psique y la psique del compañero camarógrafo en un mismo punto crea un círculo de comunicación. Ok. Todo esto pudiéramos pensar entonces que también hay una base científica. Es que la base científica para mí sería la confirmación de los hechos históricos. Okay. Es decir, lo que me está mencionando en un tablero Ouija, me lo están mencionando por 4 individuos que están pensando N cantidad de cosas en sus mentes. Es decir, ¿quién te dice a ti que la directriz de comunicación ellos están pensando, no sé, pues en los fantasmas de catedral, ¿no? O están pensando claro, en los indígenas que lamentablemente los funaron por la evangelización. ¿Sí me explico? Sí, cada quien va a tener sus propias ideas, pensamientos. Ellos nada más únicamente son los que tienen el contacto con el planchette y la planchette por medio de su psiquis hace la acción de lo físico, es decir, las entidades ocupan la psiquis de una persona para poder comunicarse y es el principio de cualquier comunicación mediúnica incluso. Claro, desde luego. ¿Por qué entonces, Antonio, en muchas de las ocasiones los científicos dicen esto es un fraude, esto es solamente una representación de lo que la persona está pensando, que era lo que venías diciendo? Justo lo desafiante es eso. Sí. Es como, por ejemplo, si tú y yo estamos en una habitación y te digo, es más, ni siquiera decirnos nada, hacemos la letanía de invocación y lo colocamos los dedos y a nivel mental preguntamos. Eso lo hacemos en Neptuno Insólito, ¿eh? ¿Y hay respuestas? Para confirmar, claro. Sin que lo digas en voz alta. Sin que incluso, ahí te va. Hemos hecho sesiones espiritistas y sesión Ouija y durante las mesas, la gente que pregunta en la mesa tercera le contesta a la sesión Ouija. Ándale. Yo cuando les digo hay una confirmación científica es porque se descarta el modo ideomotor. Ese es un concepto que también muchos escépticos necios han trillado, son negacionistas. No, es que si yo lo veo, sí, güey. A ver, pero también hay sesiones que no están involucradas personas y están en otra mesa y hay contestación. Bueno, más fuerte aún. Hemos hecho en vivos, Johanan, y hay personas preguntando. Ya sabes que a las personas les encanta andar preguntando. Preguntan y contesta la tabla Ouija. Y todos en la mesa dicen, ¿quién preguntó esto? ¿Quién? Porque yo lo que les digo es siempre confirmen quién preguntó. Siempre confirmen quién pensó. Porque les digo, también a nivel mental se los contestan, ¿eh? Qué fuerte. ¿Cómo se entera la tabla Ouija de lo que tú estás pensando? Es que no es la tabla Ouija. ¿Qué es? Es la psique de las personas. Ok, que se conectan, que es lo que mencionabas, que todos nos conectamos quienes estén reunidos en una misma habitación. Ajá. Y quien queremos contactar con Pero algo. Sería entonces la tabla Ouija que un receptor de toda esa tabla psique. Ouija es un deletreo de lo que justamente la entidad va a quererte contestar. Muy bien. ¿Siempre son entidades buenas o vamos a encontrar entidades negativas? No, siempre son negativas. ¿Siempre negativas? Siempre, amigo. Insisto, es un elemento de sujeción. ¿Tú sujetarías a un familiar? No. Ejemplo, o sea, allá afuera de repente la gente, quiero contactar con mi abuelito por medio de la Ouija. Exacto, sí. A ver, güey. O con alguien que apenas acaba de fallecer para saber cómo está o en dónde está. Te lo explico. ¿Cómo someterías a tu familiar? ¿Y cómo sabríamos? Primero tendríamos que confirmar que tu familiar no ha trascendido. Es decir, pasa al plano del umbral de la muerte. Y durante el proceso del umbral de la muerte, ¿cómo sabes que está arraigado en espacio-tiempo? Una confirmación base es cómo murió. Uh-huh. Murió trágicamente, entonces sí está atrapado. Eso sí los engancha. Y ese es un misterio que ni yo te lo puedo contestar ni ningún investigador, amigo. O sea, cuando es trágico ese accidente, o sea, un accidente, o sea, desde luego que no está planeado, sí, claro, que llega de manera fortuita, quiere decir entonces que la gente no está consciente que ya trascendió y se queda en ese lugar. Por ejemplo, los de muerte súbita. Sí. Puede ser incluso un síncope cardíaco. Sí. Una muerte súbita, fulminante, un síncope cardíaco fulminante y la persona posiblemente está comiendo. Pues la persona va a seguir comiendo.
en su psiquis. Se queda en esos últimos en segundos. esos últimos resquicios, sí, totalmente. Y vamos a empezar entonces con ese bucle. Imagínate ese bucle continuamente comer. O sea, pero él no se va a dar cuenta nunca hasta que alguien o algo o los espíritus, muchos hablan de los espíritus iluminados, que son espíritus que están conscientes en ese plano y que intentan embarcar nuevamente a que una entidad trascienda, es decir, que siga evolucionando. Pero eso sí es hablar un poco romántico del tema, Claro, ¿no? Porque siempre, Antonio, por lo regular, siempre sabemos que cuando llegamos a una casa vemos sombras, escuchamos sonidos, pero es repetitivo, es las mismas palabras, la misma forma de que se produce ese fenómeno. Es decir, que si hay un quejido de dolor, Sí. no de placer, Sí. de dolor, se va a estar repitiendo, y a lo mejor en 100 años, 200 años van a estar las crónicas y los testimonios de personas. Ay, aquí en las noches a tales horas se escuchan que Totalmente. están como si la estuvieran golpeando a alguien, ya sea un hombre o una mujer. ¿Cuánto tiempo dura eso entonces? Es que es un tema que no podemos contestar. Los cardianos, hablando de Alan Kardec, que es el padre del espiritismo, te dirían cómo te atreves a cuestionar los designios de Dios, ¿no? Por ejemplo, ellos son muy creyentes de Dios creador y te dicen que por alguna razón Dios lo hizo así, punto, ¿no? En otro contexto más espiritista, mediúnico, te dicen es parte de tu procedimiento evolutivo, ¿no? O sea, tienes que aprender a evolucionar ese arraigamiento, ¿no? Pero yo le preguntaría a cualquiera, imagínense si a ver, te lo pongo así, estamos en este momento en la cabina. ¿Qué tal si tenemos a alguien gritándonos al oído todo el tiempo? Bueno, ¿y que no lo escuchamos? Y no lo estás escuchando porque tal vez tu propia psiquis está enrolada más bien en una entrevista y no está haciéndole caso a esa entidad. Puede haber N cantidad de espíritus afuera y créame que los hay. Y no necesariamente sus casas tendrían que tener un hecho trágico para que haya espíritus. Claro, porque el desde espacio-tiempo de los espíritus es totalmente adverso al físico de nosotros. Claro, hay muchas historias y estoy seguro que usted que nos mira en estos momentos, donde aseguran, Antonio, que es la abuelita. Me voy a remitir a ese ejemplo. Sí. ¿Es la abuelita o es el abuelito que va a ver cómo se encuentran los nietos, cómo se encuentran los hijos? Y de repente te das cuenta que es la misma historia que contó poniéndolo en este ejemplo, ¿no? En 2025, el papá. Sí, claro. Pero la anterior generación, es decir, los abuelos también lo vivieron. Y pareciera que es de manera generacional y los fantasmas siguen ahí igualitos. No se le cambia absolutamente nada. Lo que tendríamos que descartar en el caso de una investigación es que no sea una crónica heredada. Es decir, que la familia por generación en generación sepa de la existencia de algo que se manifiesta en la casa y cada uno de los integrantes sabe una versión. Sí. Esa es una crónica heredada y ahí sí podría sugerirse la sugestión. Okay. Ahí sí. Pero porque ya escuchaste todo lo que te dice tu familia. Crónica heredada. Ok. Pero si alguien integrante fuera de la familia no tiene nada que ver con el contexto y no le han mencionado la historia y sin embargo lo vive, entonces ¿qué es? Claro, muy bien. Tú tienes contacto con físicos muy importantes que están metidos dentro de la investigación de los fenómenos paranormales, Antonio. ¿Ellos qué te dicen desde el ámbito de la ciencia? ¿Cómo lo explican, si es que hay alguna explicación? Desde su púlpito de la ciencia como tal, la ciencia te va a decir que todo es explicable y que eso no existe. Es decir, no te va a aceptar la existencia de un espíritu, ni mucho menos que estén arraigados en espacio-tiempo. Sin embargo, no puede debatir una concepción que incluso hay un análisis que no recuerdo qué científico la hizo, pero grabaron el procedimiento de una persona al momento de fallecer. O sea, de hecho, la mayor parte de los nórdicos hacen eso. Son fascinantes estos cuates para decir, vamos a hacer el análisis del alma y el espíritu, entonces voy a grabar una persona en el proceso al terminar su vida. Y lo grabaron. Y curiosamente, ese estudio arrojó que evidentemente la persona perdió 21 gramos de su peso. ¿Qué es lo que se asegura que es lo que pesa? ¿Qué es lo que dicen que es lo que pesa entre el alma y el espíritu? El alma, exactamente. El alma y el espíritu, son dos. Alma y espíritu, sí, 21 gramos. 21 gramos. Bueno, incluso hasta se hizo una película, ¿no? La persona, sí, hay una película. La persona que hicieron el estudio, o sea, estos cuates no se quedaron con pues dicen por ahí, no, hicieron el estudio y
y la pusieron una báscula en el proceso de transición, es decir, en el procedimiento de morir. Y llegaron a notar eso. A ver, ahí, para los científicos en ese momento, para ellos es, ¿pero qué fue? ¿Evaporación? ¿Qué fue? No puede ser. Líquidos, sangre, agua, no puede ser. No se sabe. Y esa es la pregunta de los 64,000, ¿no? Que también todos nos hacemos. Es como decirme, oye, Antonio, ¿pero por qué existen los espíritus? Yo creo que hasta que lleguemos a ese plano vamos a saberlo, amigo. Claro, desde luego, pero... Y esperemos que sean muchos años adelante. Aunque ya nos vemos cascadones, pero esperemos muchos años adelante. Claro, muy bien. Las personas que nos miran, desde luego que deben de preguntarse, si mis hijos juegan la tabla Ouija, ¿hay un peligro entonces al momento que nos has dicho que son espíritus malignos? A eso iba. Tú pusiste el ejemplo de cuando tú jugaste. Posiblemente tú sí que... A ver, tú estás en este medio, amigo. Tu forma de pensar y tu forma de ver los fenómenos es muy distinta. Tenemos un pensamiento más analítico y científico. Desde luego. Para una persona que es creyente, imagínate de ese grupo, de ese tiempo en el que estuviste en la escuela y que jugaste. Sí, cuando era Si alguno de tus compañeros enfatizó en una entidad que evidentemente vinculó con él. Y sucedió porque hubo un par de ellos... Referían que en su casa veían cómo se azotaban las puertas, veían sombras. ¿Esto qué habrá sido? ¿Que esa entidad se les pegó? Como aseguran muchas personas. Descartaría la sugestión, primeramente como investigador descartaría la sugestión, pero te estoy dando justamente a entender el concepto de lo que hemos estudiado. La hipótesis que nosotros tenemos es que sí, evidentemente algunos enganchas y otros no. Es decir, hay personas que sí, por su propia idiosincrasia, por su propia formación cultural o por su propia forma de creencia, pueden vincular y puede ser una sugestión. Sin embargo, hay otras personas que, pase a esto, son totalmente descartables en el sentido de que no son enganchados, no son tan religiosos, son un poco agnósticos y suceden cosas. Ahí tienes 12 estudios de 2 individuos en el cual sí conforman el por qué se arraiga uno y el por qué otro no. Y ese es el estudio, amigo. Muy bien, qué fuerte, qué interesante. Yo recuerdo también, Antonio, y estoy seguro que la gente que nos mira en este podcast, cuando éramos niños, íbamos a la farmacia y vendían la tabla Ouija. Claro. Íbamos a los centros comerciales y en la sección de juguetes había muchas tablas Ouija. Totalmente. Ahora ya no. Pues no, porque también es que también hubo un montón de repercusiones, amigo. O sea, yo que recuerde, te digo, insisto, la gente igual de afuera, la gente que tiene más o menos nuestra edad, que somos 46, 47. No, tú no tienes esa edad. Yo tengo 46, amigo, tú eres de como 60. No, pero sí nuestra edad, nuestra generación lo vio la Ouija en la farmacia, pudo comprarla en algún momento en la juguetería, ¿no? ¿Por qué hoy no? ¿Qué sucede? La prohibieron, desde luego, ¿no? La repercusión mental de su gestión, hubo un tiempo en que muchos chavillos de nuestra generación se engancharon con ese tema. Qué fuerte. Fíjate. Y de ahí saber si fue su gestión o si fueron casos reales. Por eso nos interesan los fenómenos. Pero hubo una afectación. Totalmente. O sea, haya sido inventado o haya sido real. O sea, realmente hubo una interacción y una respuesta. Ahora, no necesitan tablero, cabrón. Hoy. Tú me dirás, hoy la generación. Claro, bueno, es muy fuerte todo esto. O sea, no necesitan un tablero, me explico. Ya se los ponen en una caricatura. Bueno, sí, vemos ahora que las caricaturas de los jovencitos ya van enfocados a los poderes que tienen los brujos, las brujas. Un alto mago. Pero los demonios también. Y te dan los nombres reales de los demonios. Por eso te digo, ya no hay necesidad del tablero. El tablero antes era como ambiguo, arrojar preguntas y a ver si nos contestaba. Claro. Hace, ¿qué será? 2, 3 meses leía en un periódico de España donde aseguraban que se había incrementado en un 38% en los casos de personas que aseguraban estar poseídas por algún demonio. Y que de ese 38% que se ha incrementado y que las alertas o los focos rojos inmediatamente de la Iglesia Católica se habían encendido porque no entendían por qué se había incrementado tanto eso. Y que de ese 38% era el 22, 23%, era todo
por jugar la tabla Ouija o utilizar la tabla Más bien Ouija. utilizarla. Probablemente muchos de ellos también están como enfatizados en buscar esa otra forma de cultivar su espíritu. Es decir, lo hemos platicado, amigo, en otras ocasiones. El hecho de no tener la accesibilidad espiritual o que se llene su expectativa espiritual de lo que hoy hay creencias, también es un derivante de las personas que busquen esa otra parte. Por ejemplo, yo me encuentro hoy en el correo electrónico: Samudio, ¿cómo puedo evocar a Astaroth? ¿No? Y dices, güey, ¿cuántos años tienes? ¿No? Pues, empiezo a decir, porque si es un adulto, digo, me queda claro que este güey sabe lo que está preguntando, ¿no? Pero es un chavito de 16, 17 años. No va a tener la información. No tiene la información. Para él dice, es Astaroth, cabrón, voy a tener poder. O sea, fíjate, hoy creo que están más, en mi punto de vista, con todo respeto, están más enfatizados en creer que esos demonios les van a otorgar poder. Hoy. ¿Y no es así? Y no es así. Y ojo, no soy aplaudidor de la iglesia, solamente con los exorcistas, porque me he dado cuenta. Pero la iglesia te dice que es el gran embaucador, ¿no? El demonio. Claro, desde luego. El gran mentiroso. Entonces, no sé, hermano, ¿no? Ahí sí no sé qué pensar. Muy bien. Creo que nos queda muy claro que hay afectaciones al momento que alguien utiliza la tabla Ouija. Totalmente. Es decir, si no quieren meterse en una bronca, por ejemplo, aquí ya está la experiencia que él tuvo de niño y 2 chavos sí se engancharon. Sí. Sin necesidad de que tal vez posiblemente contestara. No, porque yo recuerdo fuerte, ¿no? que en aquellos momentos los que nos reuníamos en el salón de clase, pues no sabíamos más. O sea, alguien había leído un libro y en ese libro te decían cómo jugar la tabla Ouija, Ajá. pero era así de que se ponía inmediatamente, pero no hacían esta apertura. Exacto, no estaba un protocolo, sí, Sí, no había. queda claro que era un juego. Sí. Por eso se tergiversó al tema del juego. Pero, ¿cuántos de esos te gusta? Que en porcentaje, hablando de los estudios, amigo, ¿cuántos de esos hayan enganchado de esa manera? Por ejemplo, Tour Insólito lleva 7 años haciéndose. Y en Tour Insólito yo te puedo hablar de poco más de 200 sesiones Ouija. En todos los individuos que han participado en Tour Insólito, ninguno está enganchado a nada. Al contrario, les crea como más dudas. Pero porque tú los estás guiando. La diferencia es que se hace de una forma que debe de ser, ¿me explico? Metódica, por eso es un método. Sin embargo, yo con esos análisis que hago de cada persona, de cada video que tomamos, vemos cómo es la idiosincrasia y con base a qué. Cómo contesta y qué contestan. Claro. Cuando confirman hechos de la casa o del lugar donde estamos, entonces les digo, no desaprovechen la comunicación, guíen la comunicación. Entonces siempre les digo, ¿a qué vinimos? Vinimos a detectarlo, ¿no? Entonces oriéntenlo y suceden lo de las fotos. Ándale. Y ahí te preguntaría, ahí tendría que ver ¿qué? ¿Sugestión? Qué fuerte. ¿En un celular? Claro, no, en un celular no. Bueno, en una cámara o en un celular, no, eso ¿Estás de acuerdo? no podría aplicarse. O sea, a no un podría yo instrumento decirle al electrónico. celular, oye, ponme un monje. Listo, pues no, ¿verdad? a Bueno, menos de que con utilices IA, sí, con IA, inteligencia artificial. No, pero ahí está la fotografía, incluso está te voy a pasar el original donde ahí ves el archivo nativo. Y el análisis es propicio de las personas. Incluso me dicen a mí, Johanan, llegan y me dicen, señor Samudio, ¿qué es esto? Esto es basura. Así, Y me dicen, y sus caritas de... o sea, claro, ¿saben? porque todos queremos tomar fotografía de un fantasma. O sea, ellos dicen, toman una foto y me dicen algunos operadores turísticos, me dicen, oye, pero ¿por qué los desilusionas? Porque no es para engañarlos, güey. O sea, se trata de orientarlos, se trata de decirle, esto que tomaste es basura. Sin embargo, esto que tomaron, la figura humana, pues es otra cosa, cabrón. Claro, muy bien. Pues yo creo que ahí es donde nos damos cuenta entonces que el juego de la tabla Ouija debe de ser con mucha responsabilidad y no presionar a nadie para que la use. Y esto no se trata de un juego. Creo que debemos de remarcar esa parte. No es un juego. Yo, de hecho, les recomendaría que hay otros esparcimientos mentales más importantes y interesantes que la tabla Ouija. Yo diría, no la ocupen. Si quieren hacerlo, si quieren realmente claro. Vivir la experiencia, Tour Insólito. Bueno, muy bien, para ir cerrando ya esta conversación contigo, Antonio, creo que hemos abordado diversos temas y creo que al momento que las personas decidan
utilizar la tabla Ouija. Ya hemos hablado de manera general todo lo que implica. Sí, claro. A ver, ojo. Todo lo que implica. Johanna, ni tú ni yo somos niñeros. O sea, cada quien quiera enfatizarse o quiera aventurarse, pues ya sabrá. Gracias a esos audaces tenemos casos por investigar. Claro, pero hay que tener mucho cuidado. Me quedo con esa parte del metro, de que se queda en un bucle y que siempre pensamos que cuando alguien se quita la vida, ya es la solución de todo. Su rostro del director se apellidaba Villaseñor. No recuerdo su nombre, pero se me queda viendo así y me dice, pero está muy fuerte, Antonio. Luego, bueno, ¿quieres disuadirle el suicidio? Qué mejor, ¿no? Pero de esto no hay mucha información. Y me dijo, no va a poner eso, ¿cómo crees? Digo, güey, es que imagínate, si supiera la gente que se queda ahí. Claro, en algún momento yo hablé con la gente del metro, del sistema de transporte colectivo metro aquí en la Ciudad de México, para que nos proporcionaran información, videos, o me permitieran entrevistar a los operadores, operadores, a los operadores del metro. Y me dijeron que no. Y el argumento fue que ellos quedan muy impactados al momento que alguien se arroja, que no pueden detener la marcha del tren, y que es un shock al momento que recuerdan el incidente. Tienen sus psiquiatras. No, claro. Pero me doy cuenta también de que están los registros. En los registros en video, me imagino que en fotografías también, en la noche, sobre todo cuando hacen el mantenimiento de las estaciones, y nos damos cuenta que hay algo ahí que sucede. ¿Será una energía especial que se quede impregnada ahí? Claro. ¿O será pues el flujo de tantas personas que transitan? Yo creo que no podríamos tomar una egregora así tan fácil. Una egregora, para que entiendan las personas, es un cúmulo de psicoemociones en un lugar, por ejemplo, un metro, un velorio, un hospital, y se acumula esa psicoemoción y se podría formar emanaciones extrañas que pueden grabar. Pero esa es una entre 1,000,000. La diferencia de una entidad espiritual es que no respeta espacio ni tiempo. Es decir, si la señora esta que se arrojó en espacio-tiempo, y eso fue por ahí de las 2, 3 de la mañana, de hecho se ve un carrito de estos de los que traen los técnicos que se empujan con palanca, pasa el carrito. Y me decía, incluso, pues nos quedamos ahí como 1 hora y el director, a ver, regrésale. Digo, ahí está, que no, o sea, digo, sí, pero ¿por qué pasa cuando pasa el carrito? Es que ya viste que cuando pasa el carrito, luego sí, porque tal vez su bucle está arraigado con un interruptor que es un tren, un convoy. Sí, que fue cuando se avienta. Y posiblemente el carrito pues representó el convoy y se arrojó. Pero que ya quede registrado en una cámara de video. No, y eso es un video, Johanna. Deben de tener una gran cantidad de videos. Que sí, evidentemente yo sí dije, oye, ¿me los prestas? Me dice, no puedo. Sería un material increíble imagínate, para entender esa parte, ¿no? Incluso estamos organizando una expedición, pero no te puedo decir con quién, pero sí, para seguir investigando para todo esas esto. Estaciones. Claro. En donde es en Tacubaya, para que tengan como... ¿Porque hay algo especial que sucede ahí? No, es que hay estaciones que son como muy propicias para el suicidio, ¿sabes? Bueno, Hidalgo, que la tenemos muy cerca aquí de las instalaciones. Yo les voy a decir algo. La persona que llega a ese tipo de desesperanza y que llega a esa acción, a ese ejercicio, le viene o le va, si es Tacubaya, Tlalpantitlán, lo que sea. Pero sí hay una estadística en el sistema de transporte de ciertas estaciones que por lo regular busca, por ejemplo, ese es un dato un poco perturbador, porque me decían los de seguridad, es que buscan los convoys que van muy llenos. Yo pues para que ellos creen que va a ser más rápido. ¿Más rápido qué? La muerte. ¿Cuándo van llenos? Cuando van llenos. Porque ¿Por el peso o qué? Por el peso, yo me imagino. O porque no se pueda detener también. Pues sí, también puede ser eso, ¿no? Sí, porque el conductor trata de detener. No se puede frenar tan rápido. El sistema también tiene una automatización de detección de cuando alguien se arroja, pero no se puede porque de por sí el metro no sé cuántas toneladas pesa un convoy. Y toda la gente que lleva. Más toda la gente, por eso digo, sí tiene como sus siniestros datos, claro. Pero ahí están, amigo. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Y por último, vemos en la Ciudad de México que están sacando altares a demonios, a la calle. Sí. Demonios de tamaño natural, de color rojo. ¿Qué significa eso o ante qué estamos, Antonio? Yo creo que ya es la batuta nueva
que va a tener ahora el simbolismo pagano. Recuerdo que en el 2004 lo mismo sucedió con el culto a la Santa Muerte, que sacaron esa Santa Muerte tamaño natural a la calle. Sí. Ya no era privado, sino era ahora público. Y veo que con los demonios está sucediendo lo mismo. ¿Sabes qué siento? Que, o por ejemplo, hay gente que piensa que no, es que la santa es santa. No, dieron el mote de santa para justo compararla o asimilarla con el catolicismo. Pero yo te diría que es más un tema de tener ese antagonista al cual adorar, al cual justificar el por qué hacen sus hechos. Siento que es un fenómeno psicosocial, amigo. Lo vimos con la Santa Muerte, lo vimos con San Judas Tadeo, y ahora la vorágine es la nueva, el chico de rojo o el diablo. Claro. Es el nuevo antagonista de lo psicosocial que estamos viviendo. Sería la forma en que las personas o un sector de la sociedad está buscando quién lo proteja, quién lo cuida ante los tiempos que estamos viviendo. No, yo siento que ya más es por ejemplo, ya el contexto del diablo es que es el adversario, o sea, ya no estás hablando de por ejemplo, la Santa Muerte era un proceso que todo el mundo vivimos y que todo el mundo vamos para allá, ¿no? El proceso de la muerte. Pero siento que es ya el concepto del antagonismo de lo que protagoniza la religión, y más en México. Lo quisieron hacer también un poco mediador con San Judas Tadeo, cuando se vieron en el tema de que son los casos difíciles. Ellos pensaron casos difíciles también por el otro lado. Ya cuando llegas a remitir al diablo es porque ya estás del otro lado. Okay. Bueno, para algunas personas. Yo me imagino que para los que lo adoran es para eso, o sea, están en el dark side, ¿no? Exactamente. Ya, o sea, ya no hay que ocultar nada. Y por lo menos son más honestos, amigo. Pues sí, desde luego. Muy bien. Cada quien sus creencias, ¿eh? Antonio Zamudio, ¿dónde la gente te puede escuchar? ¿Dónde puedes darle seguimiento a tu trabajo? Historias Embrujadas Podcast, ya saben, ahí estamos dándole lata todos los miércoles. El canal de los Agentes de Negro, que subimos un poco de todo, estas pláticas, análisis, todo. Y muy pronto vamos a tener un contenido, amigo, que es Reportajes Inexplicables, que vamos a vincular todo el concepto del periodismo junto con los fenómenos paranormales. Perfecto. La base estructural incluso de una investigación es el periodismo, aunque no lo crean. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Y gracias por venir a esta primera emisión, este primer podcast de Sociedad Oculta del periódico El Gráfico. Y es un honor ser padrino. ¿Te toca la comida? Muy bien, muchas gracias a ustedes que nos miran en estos momentos, les agradezco. Sociedad Oculta es el nombre de este podcast del periódico El Gráfico, y los invito también para que todos los domingos lean la columna Enigmas, donde un servidor a doble página le expone los enigmas, los misterios que están en todas partes del mundo, y que afortunadamente tengo la oportunidad de viajar, y que desde ahí, desde esos lugares, le doy a conocer a usted lo más importante en cuanto a estos temas, porque muchas veces pensamos que esto es solamente de la República Mexicana o de la Ciudad de México, pero cuando nos damos cuenta, cuando abrimos el panorama, nos damos ahí precisamente está la mirada de que en todos los lugares, en cualquier parte del mundo, siempre hay una historia que contar sobre los misterios, sobre los enigmas. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado. Déjenos sus comentarios aquí abajo en este video para que sepamos a quienes desean que invitemos, cuáles son los temas que les interesan, y desde luego que estén aquí muy al pendiente de este nuevo podcast aquí en el periódico El Universal, Sociedad Oculta. Los espero la siguiente semana. Hasta entonces. Oye, no te vayas. Tenemos un mundo de información para ti. Suscríbete al canal de El Universal para estar bien informado.